buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Diego Guardavasi, quien es colega y amigo, forma parte de la Comisión de Reanimación desde hace muchos años y es un médico anestesiólogo muy formado. Es un alma inquieta que siempre está buscando perfeccionarse. Es más, acaba de volver hace muy poco de hacer un fellowship en Inglaterra y en el día de hoy nos va a presentar un webinar llamado ECMO y RCP, un cambio de paradigma en la evolución de la reanimación. Un tema que es muy actual, que él ha tenido la oportunidad de vivenciarlo en este fellow que realizó. Voy a leer un poquito el currículum de Diego. Él es médico anestesiólogo pediátrico en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en el Niños de San Justo. Es diplomado europeo en anestesia y cuidado crítico y es actual miembro del Comité Examinador EDAIC Parte 2. Hizo este fellowship que les comentaba en anestesia cardiovascular pediátrica y cuidado intensivo cardiovascular en el Hospital Friedman NHS Newcastle Trust. Es magíster en anestesiología por la Universidad Vicente Mártir de Valencia, certificado en ecocardiografía perioperatoria. Y bueno, es una persona muy formada y muy generoso para compartir su conocimiento. Vamos a disfrutar de su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya muy agradecido por la invitación de la Secretaría Científica y Tecnológica. En este caso, mi webinar trata de ECMO, que es circulación extracorpórea, en paro cardiorrespiratorio. Creo que, bueno, si bien es un tema que tengo un poco de bias, debido a que, bueno, soy realmente un fanático y lo pude ver en vivo y en directo cuando tuve la oportunidad de hacer mi fellowship. Creo que es realmente, siendo parte de la subcomisión de reanimación, creo que es un paro cardiorrespiratorio, un gran cambio de paradigma con unos resultados sorprendentes y creo que va a ser el gran cambio en reanimación en los próximos 10 años. Por eso quería un poco compartir este tema con ustedes. Como objetivos de este webinar me puse que primero exploremos las bases fisiológicas de la ECMO, cuáles son sus potenciales usos, primero qué es para quien no esté familiarizado con este sistema de soporte de circulación extracorpórea, cuáles son sus ventajas y bueno, cuáles pueden ser las desventajas o las complicaciones. Vamos a después conocer y explorar cómo esto se integra en el paro cardiorrespiratorio, en qué momento, con qué protocolos y si esto es realmente efectivo, ¿no? Y qué estadística tenemos. Después vamos a hablar algo de los elementos necesarios, vamos a conocer algunos de los protocolos y qué necesitamos institucionalmente para desarrollarlos. Y vamos a ver si hay algo de evidencia actual, que les voy a mostrar un trial que fue muy recientemente publicado, que bueno, también muestra resultados sorprendentes en cuanto a la incorporación de la tecnología. Como siempre digo a mis residentes, no porque me guste la música pesada, el rock pesado, que lo mantengan simple. Es keep it simple and stupid. Vamos a hacer un abordaje sencillo para que lo puedan entender. Y vamos a empezar el porqué de ECMO y qué es el ECMO. Y el ECMO es una membrana de circulación extracorpórea. Yo lo tiendo a explicar que es similar a un circuito de circulación extracorpórea, pero que nos provee un soporte más prolongado. El paciente puede permanecer en el ECMO quizás por una semana, 10 días, ¿sí? Y básicamente consta de un circuito de oxigenación, una cánula venosa donde se extrae sangre del paciente y una cánula arterial donde esta sangre es devuelta al territorio arterial. Hay otra variable de ECMO venovenoso donde se extrae sangre venosa, esta sangre se oxigena, hay una membrana oxigenadora, se le puede modificar la temperatura y esto se devuelve al paciente, a la vena en el caso del veno venoso o a la arteria en el caso del veno arterial. Después vamos a ver las distintas localizaciones. En cuanto a las diferencias con circulación extracorpórea, les diré que la diferencia del ECMO es que la membrana de oxigenación generalmente tiene una vía media más prolongada, que el ECMO no tiene un reservorio como tiene la circulación extracorpórea, que no permite incorporar, por ejemplo, fluidos u otros hemoderivados dentro del circuito, lo debo hacer directamente en el paciente,
y tiene quizás algunas diferencias en el manejo de la embolia aérea o del aire y otros tipos de filtros que tiene la circulación extracorpórea, que es más compleja. Dicho esto, también diré que una de las principales diferencias es que el ECMO no necesita tanta anticoagulación por la complejidad del circuito y también tiene el mismo sistema de rodillos y centrífugas que permiten mantener un gasto cardíaco. Generalmente uno setea en el ECMO 3 parámetros, uno es la FIO2, otro es el flujo de aire que uno le da al ECMO, que depende de esto, qué CO2 tenga y cuánto tenga que remover de CO2. Y la otra es, lo ya conocido, es el gasto cardíaco, ¿no? Es el flujo que va a ser el gasto cardíaco del paciente. Dependiendo del tipo de ECMO, dije el veno-venoso, el corazón del paciente hace todo el trabajo, lo único que hace el ECMO es oxigenar, pero en este caso, para soporte circulatorio, el gasto que uno setea va a ser el gasto del paciente, porque realmente en los casos donde se provee asistencia venoarterial con el ECMO, son pacientes que tienen, digamos, muy poca función contráctil o reserva contráctil, o en este caso con un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué es importante el ECMO? Y acá resumí algunas de las cosas que ya estuve hablando. Es importante porque no es una terapéutica per se, esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Es una asistencia de soporte que permite la recuperación de cada órgano y soporta al paciente hasta que se recupera, ¿sí? Esto puede servir, por ejemplo, en lo que se llama BTT, que es Bridge to Transplant, con un puente al trasplante, Bridge to Recovery, por ejemplo, en pacientes, un puente a la recuperación, en pacientes que tienen quizás una miocardiopatía dilatada de origen viral, una miocarditis viral y puedan recuperarse, ¿sí? Esto es una terapia puente y un soporte que permite en pacientes estresados, por ejemplo, donde el pulmón, digamos, está muy injuriado. Entonces esto permitiría que el pulmón se recupere manteniendo ventilaciones con volumen tidal muy bajo y PIP, y permitiría, digamos, que el paciente se recupere sin daño pulmonar asociado y sin los daños asociados en otros órganos y la falla multiorgánica. Entonces, bueno, esto un poco es el resumen de lo que sería el ECMO, ¿sí? Y la asistencia de ECMO, y vuelvo a resaltar lo mismo, es un tratamiento de soporte, no es un tratamiento en sí para la patología que tenga el paciente. ¿Y qué es el ECPR? ¿Qué es el ECMO en el contexto del paro cardiorrespiratorio y cuándo se aplica? Básicamente es la instauración rápida del ECMO venoarterial en este caso, ¿sí? Extraigo sangre venosa del paciente, la oxigeno, la caliento en el frío y la vuelvo a aportar a un flujo determinado, removiendo CO2 con un flujo de aire determinado en el sector arterial. Ya sea, vamos a ver los distintos tipos de cánulas, pueden ser cánulas centrales si el paciente tiene el tórax abierto, cánulas en cuello, carótida o la canulación femoral, que es la más frecuente en adultos, ¿sí? Y ¿cuál es el fin? Proveer un soporte circulatorio en el paro cardiorrespiratorio o post-paro inmediato, ¿sí? Cuando se aplica habitualmente y cuando se falla en el retorno a la circulación espontánea, sobre todo con sucesivos ciclos y sobre todo si dentro de los primeros 20 minutos y con pacientes donde la causa puede ser reversible, FB refractaria, quizás un paciente con hipotermia, un paciente donde la causa pueda ser hipóxica, una intoxicación con algún tipo de fármaco, ¿sí? Y donde obviamente se administró RCP precoz y de calidad. Esto es muy importante, siempre nuestra maestra Silvina Pantaleone nos dice lo mismo, ¿sí? No hay terapia puente, no hay ECMO, no hay ninguna terapia que uno pueda asociar al paro cardiorrespiratorio si no provee un RCP precoz, de calidad y una desfibrilación precoz si esto fuese necesario y fuese un ritmo de paro de tipo desfibrilado, ¿sí? Obviamente cuando estas maniobras convencionales, ya sea el RCP precoz, la desfibrilación oportuna y las drogas fallan, ahí es donde viene el ECMO al rescate y vamos a ver después que provee un soporte que incrementa los resultados, el retorno a circulación espontánea y sobrevida. El equipamiento acá lo estuvimos viendo, esto es una foto, vemos los dos tipos de cánula, la cánula venosa y la cánula arterial,
los oxigenadores. Es un sistema muy sencillo. En este caso, el paciente está canulado en cuello, está colocada la cánula venosa a través de la vena yugular y llega hacia la aurícula, la cánula arterial en la carótida y llega hasta casi la aorta. Y esta sangre venosa es extraída, es oxigenada y devuelta al paciente a nivel arterial. Acá vemos algo del setting del monitor. Obviamente que este rodillo, esta centrífuga, se setea a revoluciones por minuto y en base a esto se adecua el flujo. El flujo en este caso son 3,42 litros por minuto, que será seteado al flujo, dependiendo si el paciente es pediátrico o adulto, al flujo necesario. Generalmente para un adulto uno utiliza entre 4 a 5 litros por minuto, para un paciente pediátrico será entre 80 100 mililitros por kilo por minuto, ¿sí? Seteamos también podemos ver las presiones que hay en la cánula para quizás ver si hay un buen aporte tanto del drenaje venoso en presión negativa, como lo ven en el lado derecho, o a nivel arterial, si las cánulas, digamos, no están acodadas, están bien colocadas, que no estén trombosadas, todo eso se monitoriza y lo podemos ver en el monitoreo habitual. Hay también ECMO y ciertos dispositivos y equipos que permiten monitorización más compleja. Generalmente todos analizan las saturaciones del lado venoso y del lado arterial. Esto es importante para evitar algunos síndromes que pueden asociarse al ECMO en base a las fallas de la cánula y la alteración de la extracción. Medimos también, obviamente, el índice cardíaco y el gasto cardíaco del paciente, que básicamente depende del flujo que setemos en el aparato, y hay otras mediciones. Acá en este caso hay una medición del grado de embolia venosa, que ahí ven 1000, pero en realidad es menos de 1 mililitro de aire en el circuito, digamos, es un sistema que es inversamente proporcional. Cuanto mayor sea el número, menor es la cantidad de aire del circuito. Todo esto se controla y obviamente que a través de un perfusionista, un enfermero, son los que manejan, asociados al equipo de trabajo, este tipo de tecnología. Bueno, vamos a hablar un poquito de estadística de ECMO en el contexto de paro cardiorrespiratorio y qué sobrevidas tenemos. Esto es del ELSO, que es una organización de ECMO, digamos, de circulación extracorpórea, de oxigenación extracorpórea, que recapitula y donde se registran la gran cantidad de casos, ya sea veno-venoso o veno-arterial, donde se pueden cargar los pacientes que reciben ECMO. Es un gran registro internacional. Que, bueno, todos los centros que están habituados a hacer ECMO deberían o están invitados a participar, y bueno, podemos sacar esas estadísticas. Realmente la sobrevida del ECMO, del eCPR, tanto en adultos como en pediátricos, es llamativa, ¿no? Porque lejos supera la sobrevida que tenemos con la aplicación de las normas AHA, ILCOR o los protocolos tradicionales. Fíjense que la sobrevida es mejor, es alrededor de 42% en pacientes pediátricos. También tiene una muy buena sobrevida en neonatos. En adultos llega al 30%, lo cual es una buena estadística para un global de promedio. Unas estadísticas internacionales en los centros. En el centro de Newcastle, donde yo tengo la oportunidad de estar, tiene una sobrevida casi del 50%. Y lo interesante de esta sobrevida es que la sobrevida sin alteraciones, digamos, o con buenos outcomes neurológicos, de este 50%, más o menos un 70% de los pacientes tienen outcomes neurológicos buenos y estables en el tiempo, a 6 meses al año, con lo cual esto refuerza el concepto de que el ECMO aporta no solo presión de perfusión coronaria, sino presión de perfusión cerebral, y evita el daño neurológico que uno quiere evitar en este grupo de pacientes. A su vez, les dije que el paciente puede enfriarse, ¿sí? Podemos manejar la temperatura con el ECMO, con lo cual también puede emplearse para la utilización de protocolos de hipotermia postparo. Esto se usa mucho en neonatología, pero bueno, también hay protocolos en adultos, y esto el ECMO lo permite realizar un enfriamiento paulatino, ¿sí? Y luego un rewarming, que habitualmente es de 0,25 a 0,5 grados por hora, y esto se aplica aproximadamente depende del protocolo, entre 24 y 48 horas postparo.
ven que los centros y el número de centros que aplican ECMO es cada vez mayor y el registro es cada vez mayor. Y bueno, aumentó mucho el registro en los últimos años por la aplicación del ECMO en el contexto del distrés respiratorio del COVID. Realmente el ECMO, ya sea fundamentalmente la variante veno-venosa, pero en la vena arterial también, provee esta terapia de soporte que permite al pulmón recuperarse y al paciente oxigenar y no generar daño multiorgánico secundario a la hipoxia. ¿Qué nos dicen las guías, tanto el IRCOR como la AJA? Ya desde 2015 nos están diciendo que tanto en pacientes pediátricos como adultos, el ECMO, si tenemos el soporte, tenemos los protocolos institucionales y la tecnología, puede ser parte de la reanimación si uno lo puede instaurar. O sea, si bien no tiene un grado de nivel de evidencia alto, porque es recomendación simplemente de expertos, faltan trials, aunque yo les voy a mostrar algunos que son bastante significativos. Bueno, las guías ya lo mencionan y siempre que uno puede y el centro esté preparado, debería incorporarlo en la práctica cotidiana. ¿Dónde lo podemos incorporar? Yo creo que la mayoría de los protocolos lo incorpora dentro de los pacientes que presentan un paro cardiorrespiratorio y que están institucionalizados. Nosotros sabemos que la mayoría de los paros se producen en terapia intensiva, que 7 a 10% de los pacientes que ingresan en terapia van a presentar un paro cardiorrespiratorio, y esto a nivel hospitalario, digamos, es bastante significativo. Entonces, está ahí la evaluación previa del paciente, ver qué paciente puede ser candidato en aquellos lugares donde tengan algún protocolo institucional para ECMO, para poder instaurarlo, ¿sí?, en un momento clave durante el paro cardiorrespiratorio o durante este deterioro hemodinámico severo, hemodinámico respiratorio severo, que impediría una progresión en su enfermedad. Si bien hay indicaciones, muchas, ¿sí?, hay algunas contraindicaciones que uno debería considerar, como les hablaba recién, para considerar la utilización de esta terapéutica de soporte en el caso de un paro cardiorrespiratorio. Obviamente que todas, estoy algo focalizado en pediatría por mi práctica cotidiana, pero todas las malformaciones o anomalías congénitas que sean incompatibles con la vida, obviamente van a contraindicar el ECMO, pacientes que tengan lesiones cerebrales irreversibles, pacientes oncológicos o cuyo pronóstico sea muy ominoso, pacientes añosos, quizás que por sus múltiples comorbilidades el pronóstico postparo sea malo, las hemorragias intracerebrales, fundamentalmente las lesiones del sistema nervioso serían contraindicaciones absolutas. Lo relativo es en los neonatos menos de 2 kilos o menos de 34 semanas, pacientes que ya tienen mucho daño multiorgánico, por ejemplo, una ventilación mecánica lesiva durante 14 días, o un daño irreversible con falla multiorgánica, falla de más de 2 órganos o de más de 2 sistemas. En esos pacientes uno, bueno, debería evaluarlo muy bien. Y obviamente esto que les vuelvo a resaltar, la RCP debe ser de calidad y el paro debió ser reanimado presenciado y proveyendo una calidad de RCP que permitiese asumir o como subrogante de un buen flujo sanguíneo, tanto coronario como cerebral, durante la aplicación de esa terapéutica. Siempre esto es lo que prima, ¿no? Es evaluar al paciente. Si uno quiere llevar a cabo un programa de ECMO en cualquier hospital, uno tiene que evaluar al paciente previamente, idealmente. El ECMO se puede aplicar en el paro hospitalario, después lo vamos a ver, pero bueno, si uno lo quiere institucionalizar, y siempre es conveniente empezar por estos programas a nivel institucional, en pacientes que ingresan a emergencias o terapia intensiva, y tienen que evaluar esto, ¿no? Ya desde el primer momento que el paciente ingresa con alguna patología grave, debo conocer su patología, qué pronóstico tiene, qué grado de afectación multiorgánica tenga. Ver los vasos, ¿sí?, escanear los vasos, ya sea generalmente con ecografía si hablamos del paciente en terapia, pero bueno, algún paciente que vaya a una cirugía cardiovascular puede tener una angio-TAC, una angioresonancia, donde vemos qué calibre tienen los vasos, qué permeabilidad tienen, si tienen trombosis previa, dónde lo voy a canular, ¿sí? Voy a borrar el cuello, voy a borrar el femoral.
es un paciente que tiene potencial del tórax abierto, no es una cirugía Norwood, alguna cirugía que vaya a quedar abierto y lo voy a canular a nivel central, o directamente post salida de circulación extracorpórea le dejo las cánulas. Bueno, son muchas variantes que uno tiene que analizar previamente, porque en el momento tenemos que ahorrar tiempo. Entonces, no podemos analizar en el momento si el paciente, digamos, tiene una yugular que va a aceptar una cánula 8 French para una cánula venosa para el ECMO. Entonces, la idea es que todas estas cosas, ¿sí?, sean evaluadas previamente y haya como una planilla de susceptibilidad del paciente al ECMO y que estemos todos de acuerdo, el paciente que puede, o sea, potencialmente se pueda beneficiar con esta terapéutica de tener un estado de muy bajo gasto o de paro cardiorrespiratorio y quienes no. Esto va a ser fundamental. Y el ECPR, sí, el ECMO, está incorporado dentro de la cadena o se va a incorporar dentro de la cadena de supervivencia que conocemos en el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y cada una de las etapas, como dije, es importante. Pre-arrest, lo que es previo al paro cardiorrespiratorio, es importante toda la evaluación que dijimos, ¿sí? Evaluar al paciente y qué susceptibilidad tiene. En estados de sin flujo es fundamental RCP precoz y desfibrilación precoz con el protocolo AJA-ILCOR, el que quieran, pero enfatizando la calidad de RCP y la reanimación precoz. ¿Sí? En estados de, una vez logrado este RCP, que es el low flow, ¿sí?, ahí incorporaríamos el ECMO, si el paciente obviamente luego de 1 o 2 ciclos, estos 5 minutos, no retorna a circulación espontánea y no recupera, digamos, su actividad contractil. Y obviamente después empieza una gran etapa que ustedes también ya conocen, que es el cuidado posparo, que es fundamental y que va a determinar la evolución neurológica y la falla multiorgánica, el daño pluriorgánico que puede tener un paciente posparo, que puede incluir, generalmente incluye un protocolo de hipotermia terapéutica, donde vamos a tener que controlar todas las cosas y seguir de cerca al paciente y ver que no tenga poliuria, ver la coagulación, ver que no tenga shivering, que no tenga escalofríos, el grado de sedación que tenga, controlar las arritmias, media QT, todas las cosas que sabemos que pueden ir asociadas a la hipotermia, y a su vez también vamos a tener que evaluar, luego de que pase un tiempo, digamos, de 48 a 72 horas, de acuerdo a los protocolos, el grado de compromiso neurológico, cómo lo vamos a monitorizar y qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, esto forma parte del manejo integral de los cuidados postparto. Bueno, les hablé, soy muy fanático de esto, pero les hablé de muchas ventajas, pero también les tengo que hablar de algunas desventajas que puede tener el ECMO, ¿sí? Yo creo que una desventaja es la necesidad de un equipamiento costoso, ¿sí? Poner un paciente en ECMO cuesta alrededor de $8.000 en Estados Unidos, lleva un gran trabajo, un gran entrenamiento, una gran cantidad de personal, y el tener la disponibilidad del equipo y que este equipo esté purgado y esté listo para ser utilizado, ¿sí? Entonces, esto es una contra, pero esto se puede lograr y hay equipos, hospitales que lo han logrado y es factible de realizar, muy, muy factible de realizar. Tenemos algunos eventos adversos, por ejemplo, el riesgo de injuria por reperfusión. Saben, bueno, obviamente que aunque brindemos un RCP de calidad, estamos generando un 25% del volumen minuto que podemos generar con el paciente normalmente que genera. Por lo tanto, bueno, volver a reperfundir zonas que estaban hiperfundidas puede generar una injuria por reperfusión. Siempre tenemos este riesgo de hiperoxia, hipocapnia, hipertensión, sobre todo hipertensión en el ECMO veno-venoso. También puede el veno-venoso tener un riesgo de sobrecarga de ventrículo derecho. Estamos aportando todo el volumen, lo sacamos, pero lo aportamos expuesto a la válvula tricúspide directamente del ventrículo derecho. Y también hay riesgo de hipertensión cuando aportamos el flujo en la arteria femoral, digamos. Sacamos por vena, vuelve el flujo por la arteria femoral, vuelve en forma retrógrada, así este flujo aumenta la poscardia y puede producir hipertensión en algunos pacientes. En el contexto del paro, generalmente el paciente tiene muy bajo gasto cardíaco, con lo cual los eventos de hipertensión son menos frecuentes. Si el corazón no late, esto va a ser similar a una circulación extracorpórea, vamos a proveer un flujo pulsátil, no pulsátil, disculpen,
Y este flujo no pulsátil realmente tiene un efecto desconocido, sobre todo sobre la circulación cerebral, sobre la circulación pulmonar y sobre el endotelio en general. Si bien los outcomes neurológicos son mucho mejores y son muy favorables con el ECMO, no sabemos realmente qué efecto pueda tener sobre los vasos cerebrales la autorregulación y qué daño pueda producir a largo plazo. Se sabe que las colaterales, por ejemplo, no perfunden normalmente durante un flujo no pulsátil y que se altera mucho la fisiología endotelial opcionítico, prostaciclinas y sobre todo los mediadores vasodilatadores. Es un circuito extracorpóreo, no son vasos sanguíneos, lógicamente son cánulas, los elementos de la sangre pasan y hay generación de cascada inflamatoria, liberación de citoquinas, las plaquetas se dañan como en la circulación extracorpórea y esto va a favorecer, además de que requiere cierto nivel de anticoagulación, como vamos a ver, va a favorecer que el paciente pueda sangrar y la hemorragia es una de las complicaciones. También el tener que purgar el circuito con algún tipo de fluido, que después podemos ver en la discusión si es Harman, cómo lo agregamos. En niños habitualmente también el circuito se purga con glóbulos rojos y con plasma para evitar una excesiva hemodilución. El paciente se va a hemodiluir, ¿sí? Y no solo se diluyen los elementos formes y baja el hematocrito, sino también que se diluyen los factores de coagulación y esto predispone a la hemorragia. Como les dije, esto no tiene reservorio, uno lo que tiene que agregar lo debe agregar en el paciente. Si bien se puede agregar al circuito de ECMO, digamos, pero bueno, habitualmente uno si necesita transfundir, lo transfunde el paciente. Pero bueno, tanto la regulación de fluidos, la temperatura puede ser muy precisa, pero en algunos casos puede generar algún inconveniente también en cuanto a lo que les hablaba de sobrecarga, sobre todo porque el ventrículo izquierdo a veces puede, sobre todo con este flujo que les decía por la arteria femoral, estar un poco sobrecargado y necesitar a veces una aspiración, un vent o algún otro tipo de dispositivo para que no haya generación de un aumento de la presión respiratoria y riesgo de edema a nivel pulmonar. Entonces, esta sobrecarga ventricular muchas veces necesita asociar algún vento o algún otro dispositivo como el Impela que permitiría, digamos, que es un dispositivo también de asistencia circulatoria o un balón de contrapulsación también se puede utilizar para mejorar la función y descargar esta poscarga y esta precarga también, esta sobrecarga de fluido sobre el ventrículo izquierdo. Dicho esto, y ahora vamos a ver un poquito más de las complicaciones, ¿cuáles son los factores de buen pronóstico relacionados con la ICPR? Les dije que si bien la sobrevida es muy buena, sobre todo en pacientes pediátricos, el reconocimiento precoz y la evaluación precoz del paciente y la aplicación no me voy a cansar de repetirlo, RCP precoz de calidad con desfibrilación precoz es fundamental. Tener un protocolo institucionalizado de ICPR, ¿sí? Activar el protocolo, esto es realmente fantástico cuando funciona, todo el mundo está entrenado, ¿sí? Se empieza el RCP, hasta se llama, digamos, se activa el módulo de ICPR, hay perfusionistas que vienen y traen el ECMO que ya está purgado, están los cirujanos al llamado, alguien le coloca hielo en la cabeza y NIRS al paciente para monitorizarlo, digamos, es algo muy rápido, pero que si se entrena se puede hacer y es alcanzable, digamos, no son elementos que no contemos actualmente en nuestros hospitales o en los centros y no se pueda realizar. Y obviamente los cuidados postparto son fundamentales. Si estamos diciendo que queremos mejorar la evolución neurológica, todo está en el cuidado postparto y todo está en los protocolos que empleemos y que sean institucionalizados y que haya un cuidado óptimo del paciente en la unidad de cuidados críticos. Les diré que por lo menos un paciente con ECMO y postparto necesita cuidado de dos enfermeros, uno que se ocupe directamente del ECMO y otro del paciente en forma permanente, y debería haber, digamos, un cuidado médico también, un contacto médico permanente de algún médico que esté habituado a este tipo de terapéutica. Bueno, este es el protocolo institucional. Quería, un poco ya se los conté,
¿sí? Que empleamos en el Hospital Freeman, en NHS, siempre destacando esto, ¿no? RCP precoz y esto que hablábamos, ¿no? Descartar y seguimos, o sea, el protocolo AJA de la identificación de las causas, las 5H o las 6H5T, esto lo pensamos y el tratamiento va a ser dirigido porque el ECMO es soporte, no es tratamiento. Si el paciente tiene una trombosis coronaria, lo ponemos en ECMO, pero lo llevamos a angio y le colocamos un stent. Digamos, esto es un puente al tratamiento, un soporte para dar un adecuado tratamiento. Si el paciente tiene un neumotórax de tensión, recibirá el tratamiento asociado. Si tiene un tamponamiento, también recibirá un drenaje o un tratamiento quirúrgico. Esto no invalida, obviamente, el tratamiento del paro que hacemos habitualmente. Muchos de los protocolos que usan ECMO, sobre todo el del grupo Minnesota, que les voy a mostrar después el estudio REST, utilizan los compresores de RCP externos, como el Lucas 2, que permiten proveer un RCP de calidad, primero, y luego trasladar el paciente. ¿Sí? Son difíciles de colocar, yo les diría que hay que hacer una curva de aprendizaje para colocarlos, pero bueno, están en paros hospitalarios, están muy habituados a hacerlo, y esto permite trasladar el paciente en el medio del paro hacia el centro para que pueda recibir el ECMO. Como les decía, hay protocolos, digamos, donde el ECMO generalmente se activa en los primeros minutos del paro y se llama a toda esta cantidad de gente, ¿no? Además de los intensivistas y de los cardiólogos, los anestesiólogos, están involucrados los cirujanos cardiovasculares, por supuesto, o los emergentólogos. En Estados Unidos hay muchos emergentólogos que saben o están entrenados en realizar canulaciones, sobre todo a nivel femoral. Y obviamente que la institución tiene que estar protocolizada, digamos, tiene que estar dentro del protocolo, involucra a hemoterapia para las unidades de glóbulos rojos y de plasma que necesitamos, involucra también, en el caso de tener uno o dos equipos, digamos, con institución, que es lo que se recomienda, los perfusionistas, para que estén en una guardia desde día activa, porque deben estar en el contexto, digamos, hospitalario, para que puedan venir a proveer la asistencia necesaria. Se los llama a todos, esto lo ideal es entrenarlo, hacerlo en simulación, para que todo el equipo esté involucrado y se pueda. Yo sé que esto quizás lo están escuchando y dicen, no, esto es la NASA, o no es la NASA, es realmente cuestión de organizarse y saber quién va a hacer la tarea y en qué momento. Pero la verdad que es una cánula venosa y una cánula arterial y un circuito que se maneja que se setean tres cosas. Como les dije, FIO2, flujo y el flujo de aire, y no hay mucho más que setear, ¿sí? Una vez que se decide que se va a instalar el ECMO, se administra una dosis en bolo de heparina, se administran antibióticos en base al protocolo institucional, que en este caso la tecoplanía y meropenem, pero bueno, puede ser cualquiera, depende de la institución en protocolo institucional, y se decide, digamos, que uno idealmente lo tiene que ir viendo previamente, qué tipo de cánulas va a utilizar y dónde va a canular. Habitualmente en menores de 2 años o de 10 kilos se canula a nivel del cuello, se canula carótida y yugular. En adultos y en mayores de 2 años se puede canular a nivel de la vena femoral, ¿sí? Vena femoral y arteria femoral, que como les dije acá tienen los distintos tipos de cánula. Habitualmente en adultos se usa una cánula venosa 22 French, una cánula arterial en el rango de los 17, 21 French, más bien 17, 15, 17 si es femoral, y la canulación se puede hacer tanto abierta como, que es más rápida, o percutánea. Hay mucho de canulación percutánea guiada con eco, y esto se puede también realizar y es factible. La canulación idealmente tiene que ser personal entrenado, cirujanos cardiovasculares son lejos los que más canula, pero bueno, los emergentólogos también pueden estar entrenados en la canulación. Si el paciente tiene un tórax abierto, obviamente que la canulación central va a ser más rápida y va a ser mucho más efectiva en el contexto de que acá tienen las cánulas, en este caso una cánula más central y una cánula periférica, venosa y arterial, y la cánula venosa, como la ven en esta foto de la derecha, en este caso es una cánula que
es una cánula que una cánula que quería mostrar, se llama Avilon, que es una cánula de ECMO veno-venoso, donde la sangre es extraída del cuerpo por esta cánula y es aportada nuevamente en la misma cánula, pero enfrentada en un sitio enfrentado a la válvula tricúspide. Esto permite, digamos, utilizar una única cánula y aportar la oxigenación adecuada del paciente. Obviamente que en el ECMO veno-venoso el corazón del paciente hace todo el trabajo, debemos tener una función cardíaca normal o optimizada con algún tipo de terapéutica, si son necesarios nootrópicos, algún soporte, algún dispositivo de soporte. Las cánulas forman parte, además de lo que les dije, digamos, del monitoreo habitual del ECMO, son parte del monitoreo, ¿sí? No solo la inspección, sino que la medición de la distancia de la cánula a la piel, porque muchas veces pueden retirarse, esto son eventos de amenaza de vida aparente o de muerte, porque la decanulación en el contexto de quizás un paciente de 2, 3 kilos, incluso en adultos también, es una catástrofe, paciente que está anticoagulado, que sangra, y canularlo de urgencia y sin un cirujano cerca, realmente eso sí va a determinar la muerte del paciente. Por eso es fundamental el control radiográfico. Fíjense, ahí tenemos del lado izquierdo la cánula más gruesa es la venosa, que está en la aurícula, la cánula a la derecha es carotidia y es arterial, y fíjense cómo se retiró en la foto de la derecha, que lo marca la flecha, como es una cánula que está muy afuera y que debe reposicionarse. También uno mide las presiones de la cánula y las cánulas que se acodan o que quizás puedan desarrollar una trombosis, también van a generar mayor presión y uno puede darse cuenta a través de esto. El monitoreo con eco también es muy útil, sobre todo medir el flujo. Todo flujo mayor de 2 metros, 1,5 metros por segundo puede ser, digamos, uno debería sospechar que la cánula pueda estar funcionando. Uno ve las cánulas a nivel de las aurículas, ve la cánula a nivel de la aorta, en el caso de la cánula central, y esto debería ser monitoreado y forma parte del monitoreo habitual de un paciente con ECMO. Inicialmente uno setea un flujo como esto lo hablamos, digamos qué flujo uno setea. El sweep, que es el flujo de aire, habitualmente es 1/3 de lo que uno setea de flujo, más o menos 1 o 2 litros en el adulto, y esto para remover la CO2. Obviamente que esto va acompañado de un monitoreo de gases, de un monitoreo de la coagulación a través del ACT, ¿sí? Mantenemos no un nivel de anticoagulación como en la circulación extracorpórea, pero hay todos protocolos institucionales. Miren lo que es el protocolo, lo quise poner, no quiero que lo leamos todo porque es muy aburrido, pero básicamente lo mantenemos con heparina en base al KPTT o el ACT. El ACT puede estar, el tiempo terminativo puede estar influenciado quizás por la hemodilución. Lo ideal es medir la antidiesa y en muchos hospitales se mide, realmente no es tampoco algo que sea del espacio, así que es algo que se puede medir y es algo que puede permitir. Hay Rotem también, y el seguimiento por Rotem también va a asignar el estado de la coagulación del paciente. El riesgo tanto de hemorragia como de trombosis existe y es una complicación de los pacientes en ECMO. Bueno, justo, complicaciones. ¿Sí? Dentro de las complicaciones les hablé del sangrado, lejos es la complicación más frecuente y el sangrado más cataclísmico del sistema nervioso central. Alrededor de un 30-50% de los pacientes pueden presentar un episodio de sangrado, y esto debido a la anticoagulación y a la disfunción plaquetaria que se produce cuando la sangre circula a través de las cánulas. La trombosis también es una posibilidad, entre un 10 a un 30% de los pacientes pueden desarrollar trombosis, con lo cual el protocolo, digamos, de anticoagulación es importante seguirlo y que sea estrictamente controlado. Y la otra cuestión es, algunos de los pacientes pueden desarrollar lo que se llama HIT, una trombocitopenia inducida por heparina, anticuerpos antiparínicos, que se pueden dosar también, y que requieren switchar esta anticoagulación a vivaridudina o algún otro tipo de agente. Daño vascular siempre es una posibilidad con las canulaciones, ya sea disección aórtica, carotidia, femoral, formación de pseudoaneurismas. Son complicaciones, y son complicaciones en el contexto de un paciente anticoagulado que puede, digamos, agravarse por este tema de la hemorragia. Las trombosis las hablamos, y les hablé de la última complicación, la distensión del VI, que se soluciona con un VEN, mejorando la función ventricular.
generando balance negativo. Una cosa que no les dije, que el paciente puede hemofiltrarse y hemodializarse a través del ECMO, con lo cual también ganamos una terapéutica y se puede hacer algo continuo con menor impacto hemodinámico. Es la verdad que nos da un bagaje de posibilidades para soportar los distintos parénquimas que creo que es único y que es lo que determina esta sobrevida y este soporte que nos brinda esta terapéutica genial para mí. Otras complicaciones, en los casos de canulación arterial femoral puede haber isquemia distal. Dijimos que la sangre se aporta de forma retrógrada y son cánulas grandes. Esto es una posibilidad, se puede solucionar aportando, se puede colocar una cánula para perfusión anterior, creo que aquí tengo una foto. La foto es la de abajo, la que está señalada en rojo, donde hay una cánula donde aporta flujo anterógrado a través de la femoral, ¿sí? Pero la isquemia es una posibilidad. Hemorragia cerebral, como dijimos. La foto de abajo a la derecha señala la lesión de la aurícula, digamos, por una canulación venosa. Obviamente que el paciente puede tener cualquier otro tipo de complicación y cualquier cambio en la ventilación mecánica, en un neumotórax, como la foto de arriba, va a generar cambios en el ECMO y va a generar un aumento de la presión intratorácica, va a generar disfunción y que quizás el ECMO no rinda demasiado, necesite mayor revoluciones por minuto para generar el gasto cardíaco que le estamos seteando. El paciente es un paciente, o sea, no es un ECMO. Con lo cual, debo analizar y evaluar cualquier cambio que surja. El eco transesofágico, el eco transtorácico es un gran aliado, pero debo pensar en todas las cuestiones vinculadas al contexto clínico del paciente. O sea, el paciente va a necesitar expansiones, va a necesitar transfusión, va a necesitar tratamiento de la sepsis, debo sospechar trombosis, puedo asociarse también a una falla cardíaca o la instauración de un tromboembolismo pulmonar, de una sobrecarga por disfunción diastólica. Digamos, esto existe y el paciente es un paciente, ¿sí? Nosotros nos ocupamos del paciente. El ECMO es solamente una terapéutica de soporte. Las complicaciones del sistema nervioso central son algo más frecuentes, lógicamente, en la canulación carotidia y la isquemia distal más frecuentes en la canulación de tipo femoral. El ECPR fue inicialmente diseñado para aplicar a nivel intrahospitalario, pero bueno, aquí en el norte de Inglaterra, en Newcastle, tenían un programa de RCP remoto, ¿sí? Y bueno, les quiero mostrar porque hay casos muy, muy llamativos. Este es un caso de que siempre, bueno, ellos mencionan que es una niña de 3 años que desapareció 10 minutos y bueno, lamentablemente la encontraron con una asfixia por inmersión. Recibió la madre o uno de los familiares era enfermero y recibió un RCP de calidad, pero bueno, sin retorno a la circulación espontánea, casi por más de 100 minutos. Y bueno, esta paciente fue abordada y entró en un protocolo de CPR. La temperatura a la llegada era de 22 grados centígrados, esto es un caso real, y recién a los 120 minutos de RCP se las pudo colocar en ECMO. Fíjense el pH láctico altísimos, obviamente con coagulopatía, pero bueno, pudo finalmente ser separada del ECMO, hizo winning del ECMO, y bueno, esta es la foto de la niña, actualmente tiene 6 años y tuvo una recuperación neurológica óptima. Así creo que tenían 9 pacientes y con una sobrevida global de ICPR de un 75%. ¿Sí? Fíjense la RCP previa a la canulación, es impresionante, son pacientes jóvenes, ¿no? Muchos porque son de ahogamiento, de inversión abuelada, la mayoría eran pacientes pediátricos, pero 86 a 120 minutos, es una locura, digamos. Alguien que estuvo, si bien son causas y la hipotermia podría ser ciertamente preventiva por la lesión neurológica, es impresionante el resultado que pueden tener. Bueno, estos son fotos de la aplicación del ECMO, en este caso en el metro, en este caso en un museo, creo que es una foto francesa. Y bueno, esto inicialmente entonces, como les dije, estaba intencionado para empezar a realizarse a nivel intrahospitalario, hasta que, bueno, este grupo de Minnesota, que tenía una gran experiencia, dijo, vamos a hacer un trial prospectivo, que lo llamaban el ARREST Study, donde randomizaron 2 grupos. Un grupo eran pacientes que tenían paro extrahospitalario y que tenían una FB refractaria al tratamiento, definida por una FB
que no revertía en 2 o más choques. Y asignaron 2 grupos, ¿sí? Inicialmente. Un grupo a recibir reanimación ACLS AJA híbrico convencional y otro grupo a recibir, a ser trasladado rápidamente y recibir ECMO dentro de los primeros 30 minutos. Llegaron a ser, inicialmente pensaron hacer alrededor de 70 pacientes por grupo, llegaron a ser 15. 15 de cada grupo porque tuvieron que pararlo por el control interno del monitoreo, porque la sobrevida era 43% en el grupo de ECMO y 7% en el grupo control. Y obviamente la sobrevida de los 3 y 6 meses también estadísticamente significativa. Este grupo ya tenía experiencia, ya lo venía realizando, pero fíjense la brutal diferencia que hace que el trial se pare en el grupo de que no puede, que no pudo recibir, no sería ético seguir haciéndolo en este centro que tiene la experiencia, que está institucionalizado y que está, digamos, habituado a la aplicación de esta terapéutica, no hubiese seguido siendo adecuado hacer el protocolo. Así que esta es una evidencia bastante reciente que les aconsejo lean, después la podemos compartir. Pero bueno, en el ELSO, como les decía, es una cuestión de todos los días la cantidad de reportes y el aumento de sobrevida de los distintos centros. Bueno, me encanta hablar del tema, pero no lo quiero hacer muy largo. Como conclusiones, les diré que, como les decía, cada vez se aplica más y cada vez hay mayor aplicación para distintos usos del ECMO y el ICPR es una realidad en muchos centros. Obviamente que esto requiere entrenamiento y que haya protocolos institucionales como el que les mostré y que se entrene. Nosotros tenemos un gran centro de simulación aquí, así que es algo que se puede entrenar, como todos los protocolos que entrenamos y es un protocolo más, ¿sí? No hay mucho más que hacer, ¿sí? Activarlo y que esté más gente involucrada, pero no son cosas muy diferentes a poner hielo en la cabeza, poner un NIRS y dar una dosis de heparina y un antibiótico. Obviamente que las indicaciones cada vez se amplían más en el ECMO y como todo, conocimiento y trabajo en equipo es fundamental y el entrenamiento como premisa para poder aplicarlo. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo esta posibilidad. Quería darles esta visión de, para mí, algo que dentro de los próximos 10 años va a cambiar el paradigma de la reanimación y de RCP como parte de la subcomisión. Nuevamente, gracias y bueno, quedo a su disposición para preguntas, ojalá que sean muchas, así podemos discutirlo y obviamente cualquier duda de la fisiología y de cuanto al ECMO la podemos ver porque es algo que quizás no muchos estén habituados y que como anestesiólogos nos va a tocar cada vez más enfrentarnos a este tipo de pacientes. Muchas gracias.